Bien, vamos a hacer una oración para comenzar. Oremos de nuevo, así continuamos con la serie de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para continuar con esta clase bíblica. Te pedimos que perdones nuestros defectos de carácter, nuestros pecados, y que nos limpies y que por favor ayudes a que esta grabación salga bien. Te pedimos también por los hermanos que alrededor de todo el mundo escuchan y comparten los CD y los DVD con respecto a estos temas, que tú estés bendiciendo este mensaje, estas clases y esta instrucción. Perdónanos nuestros pecados y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos que continuar hablando de lo que son las clases que tienen que ver con la ida al campo, hermanos. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando esas cosas? Bueno, vamos a ver si podemos continuar con esas clases y si el sonido funciona correctamente. La clase número 6 se llama La desventaja de una familia al vivir a las ciudades. ¿Sí? La desventaja de una familia al ir a vivir a las ciudades. Y habíamos leído, no lo repetimos, ¿sí? Eclesiastés 1, 9 al 11 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y después en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hermanos, tenemos que entender bien todas estas cosas que nosotros estamos tratando de enseñar, porque hay muchos hermanos que no entienden todo lo que tiene que ver con la ida al campo. Pero habíamos dicho que si uno entiende claramente Génesis 19, va a entender por qué tiene que salir de las ciudades. Y yo había dicho que algunas cosas que vamos a ver en esta clase son un poco fuertes conceptualmente. Son fuertes, pero tenemos que decirlas. Entonces, para ello teníamos que tocar el caso de Lot, la familia de Lot, hermanos. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 13 rapidito para ver qué es lo que pasó con Lot. Para que no perdamos más tiempo, vamos rapidito a Génesis capítulo 13. En Génesis capítulo 13, hermanos, Génesis capítulo 13, leemos los versículos 5 al 13. En Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13, dice lo siguiente. Y aquí entramos a considerar la familia de Lot para que podamos entender lo que le va a pasar a una familia que busca simplemente su beneficio personal y no necesariamente el hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que tener cuidado con esto, hermanos, ¿no? Entonces dice Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13, dice lo siguiente, hermanos. Presten atención. Asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y noten, hermanos, noten lo que pasa con Lot. Esto es lo que a mí me preocupa y es lo que pasa con Lot, hermanos. Presten atención. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda aquella llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartándose el uno del otro. Versículo 12. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura. Noten,
Y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y noten lo que dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma, y esto es interesante, hermanos, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en grande manera. Entonces aquí vemos el caso de una familia típica, el caso de la familia de Lot, que se aparta de Abraham y escoge la llanura porque era una parte linda, una parte hermosa, una parte próspera, una parte de riego, una parte de mucha prosperidad y sobre todo llanura, un lugar donde uno puede construir casas y ciudades. Entonces dice que asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y ahí dice que los hombres de Sodoma eran malos, pero malos y pecadores contra Jehová, no sencillamente como ustedes se pueden imaginar, sino pecadores contra Jehová en grande manera. Entonces, hermanos, aquí vemos un ejemplo que en esta noche lo vamos a estudiar bien para que entendamos que la decisión que tomó Lot fue mala y por qué nosotros no tenemos que seguir el ejemplo de Lot en ese punto. No hay que seguir el ejemplo de Lot al buscar la comodidad de nosotros. Mucha gente le gusta vivir cómodo y ama la comodidad, por eso toma la misma decisión que tomó Lot. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en grande manera. Si nosotros seguimos viendo todo el fundamento bíblico que estamos presentando en esta noche, llegamos al capítulo 18 de Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 20 al 33. En Génesis capítulo 18, versículo número 20 al 33, noten lo que dice ahí. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones, y se fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí que ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y fuese Jehová luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Hermanos, todo el fundamento bíblico que estamos viendo en esta noche demuestra claramente que la decisión que tomó Lot de acercarse a las ciudades de la llanura, específicamente a la zona geográfica de Sodoma y de Gomorra, fue la peor decisión que pudo haber tomado Lot con todo lo que tenía con su familia.
Lot, su familia y todo lo que tenía, hicieron mal en elegir la zona llana, porque ahí era zona de riego y era una zona linda y había ciudades. Entonces Lot dijo, qué linda que están las ciudades esas, vamos y nos pongamos en esa zona. Y dice que se fue acercando y fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. En vez de ir alejándose más de las ciudades corruptas, se iba acercando más a las ciudades corruptas. Entonces, hermanos, hasta que llega el punto que Jehová habla con Abraham y surge una triste realidad que parecía que ni siquiera había en esa ciudad 10 justos, hermanos. Y hasta tal punto que cuando vamos a la profundidad del tema descubrimos que en realidad había un solo justo, solamente Lot, porque después las dos hijas de Lot terminan cometiendo un pecado terrible con su propio padre, que ya lo vamos a ver enseguidita. Todo lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que le pasa a una familia por haber escogido mal de ir a las ciudades, por haber tomado una decisión que no correspondía, por haber decidido mal, por haber elegido mal, por haber escogido mal. Le terminó afectando a Lot, a su esposa, a sus hijas y a todo lo que tenía. Y van a ver por qué. Después de esta última conversación que Dios tiene con Abraham, descubrimos, hermanos, que la ciudad estaba muy corrompida. Y por eso ahora vamos a Génesis capítulo 19, versículo 1 al 10. En Génesis capítulo 19, versículo 1 al 10 dice así: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo, y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 4. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad. Los hombres de la ciudad, noten, de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos, o sea, para tener relaciones sexuales con ellos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita ya. Y añadieron: ¿Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían, noten, y hacían gran violencia al varón. Ya lo empezaron a golpear a trompadas y a palos. Y le hacían gran violencia a Lot. ¿Saben los pechones y los trompones que le daban? Y se acercaron para romper las puertas. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Por eso yo digo, hermanos, que hay que entender claramente Génesis capítulo 19 para entender por qué nosotros tenemos que salir de las ciudades al campo en la medida de lo posible y en la medida en que Dios nos abra las puertas. Por eso vemos, hermanos, que estaba tan corrompida la ciudad de Sodoma que quisieron violarlo a los ángeles.
había pecado sexual y pecado de violencia, que es todo lo que hoy en día hay en las ciudades. ¿Qué vemos? Violencia en el trato familiar, violencia en los robos, violencia en los partidos de fútbol, violencia en las patotas, violencia en la calle, violencia entre los que toman alcohol, todo es violencia. Y con respecto al sexo, hermanos, vemos promoción de la homosexualidad por todos lados, fornicación por todos lados, adulterio por todos lados. Todo hace propaganda del sexo. Violencia y sexo, violencia y sexo, violencia y sexo, violencia y sexo. Todo lo que pasó en el tiempo de Lot es lo que ahora estamos viendo claramente delante de nuestros propios ojos en las ciudades. Yo por ahí veo Crónica Televisión, hermanos, que es un canal de acá de Argentina, donde te muestra claramente cómo el Espíritu de Dios se está retirando cada vez más de la tierra. En ese canal, en Crónica Televisión, es un canal que te muestra las noticias sin editar, te muestra las realidades de las noticias como son. En cambio, los otros noticieros medio que le ponen colores, tratan de hablar bien, tratan de presentarlo bien, tratan de que todo salga bien, que todo salga en orden, le hacen propagandas, le ponen musiquitas, le ponen orden, le ponen buena imagen, ponen buenos conductores, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en Crónicas Televisión se ve claramente, hermanos, la noticia como viene, y a veces hasta te ponen la noticia sin editar para que uno pueda ver las realidades que están pasando en el mundo. Por eso yo siempre digo que cuando veo ese canal veo cómo el Espíritu de Dios se está retirando cada vez más y gradualmente de la tierra. Por ahí yo veo un programa que se llama, que lo pasa, Crónicas Televisión, que se llama Justicias por Mano Propia. Y ahí ustedes pueden ver las cosas atroces que están pasando y cómo, hermanos, en la Argentina ya se están viviendo cosas como las que sucedían en la época de Sodoma y Gomorra. Violencia por todos lados, sexualidad aberrante por todos lados y la gente que trata de hacer justicia por mano propia. Entonces, hermanos, lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 19, desde el versículo 1 al 10, muestra la gran violencia que trataron de hacer los varones de Sodoma a los ángeles, a Lot, a la familia de Lot, porque dice que después toda esta gente mala se acercó para romper la puerta de la casa de Lot. Violencia en las ciudades. Hermano, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que yo les estoy enseñando y mostrando? Les estoy mostrando cosas terribles que están acá y que ahora se están cumpliendo y punto. Y el que no quiere ver es ciego. Entonces, yo les digo lo mismo que dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga. Pero ya las realidades se están dando delante de nuestros propios ojos en las cosas que vemos incluso en la televisión. Entonces, habiendo entendido esto, una cosita, si no pierdo el tema. Si quieren hacerme preguntas, hermanos, háganmela después de que termine el estudio, cosa que yo, porque si no después yo contesto una pregunta y ya se me ha ido el tema. Ya estoy viejo, hermano, ya me estoy poniendo viejo, tengo canas y ya me cuesta volver a retomar el tema. Sí. Es como que Lot se ha destruido su familia para estar metido en la ciudad. Claro. Yo no diría que Lot destruyó su familia, porque Lot no era malo, Lot era sincero. Pero sí podemos decir lo que dice María José, que se destruyó la familia de Lot, quizás por falta de conocimiento de Lot. No lo podemos culpar a Lot, pero quizás por falta de conocimiento. Por eso dice la Biblia que el alma sin ciencia no es buena. Pero sí podemos decir que la familia de Lot se destruyó por haber tomado una mala decisión el que era la cabeza de la familia. Por eso, todo hombre que forma una familia no tiene que ser fanático en ninguno de los extremos. Siempre tiene que estudiar e informarse para tratar de andar por el equilibrio del medio, cosa que no cometa errores. Y otra cosa, hermanos, habiendo leído esta violencia que le toca experimentar a este varón Lot, vamos a ver, hermanos, qué pasa
¿qué pasa? Noten que de esa violencia de Génesis 19, 1 al 10, los ángeles lo libran y lo vuelven a meter adentro de la casa, ¿verdad? Bueno, ahí lo salvan los ángeles metiéndolo adentro de la casa. Por eso les digo, analicen y hagan marquitas y estudien mucho Génesis capítulo 19 y oren a Dios para que el Espíritu Santo les muestre el contenido de Génesis capítulo 19 y van a poder entender, hermanos, van a poder entender por qué para el tiempo del fin a la Iglesia Adventista se le aconseja en la medida de lo posible y en la medida que se pueda tratar de alejarse de las ciudades. Ahora bien, hermanos, avanzando un poquito más en el tema y siguiendo con Génesis capítulo 19, porque no voy a salir todavía de Génesis capítulo 19, como la clase de hoy se llama la desventaja de una familia al vivir en las ciudades, hermanos, no salgo de Génesis capítulo 19 porque hay muchas cosas que yo les quiero mostrar, hermanos, que les quiero presentar para que ustedes vean. Pero todavía seguimos, hermanos, en Génesis capítulo 19 y les quiero mostrar el versículo 15 y 16. Noten qué interesante, y yo me detenía a analizar la acción de los ángeles en los versículos 15 y 16. Es interesante la acción que toman los ángeles en los versículos 15 y 16 porque dice así: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según las misericordias de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron, ¿dónde? Y le pusieron fuera de la ciudad. Es interesante, hermanos, versículo 15 y 16 de Génesis capítulo 19, que es una ciencia para ustedes. La acción de los ángeles, por misericordia de Jehová, era sacarlos fuera de la ciudad. No que queden adentro de la ciudad, porque uno podría decir, Lot podría haber dicho: bueno, Señor, así podría haberle dicho Lot a Dios: bueno, Señor, pero ¿qué culpa tiene la ciudad, las casitas, los perritos, las ovejitas, los bueyes, los hospitales, las universidades, las fuentes, el césped, los ríos, los riegos? Señor, ¿por qué directamente no destruir los impíos y que quede la ciudad bonita para nosotros y para los justos? Entonces ahí viene el tema, hermanos, que no lo vamos a explicar ahora porque es otro tema, pero lo único que les interesa saber a ustedes es lo siguiente: que los impíos están amenazados por Dios con su ira si no se arrepienten, pero también las ciudades donde ellos viven. El impío junto con la ciudad. No es que Dios dice: bueno, destruyo al impío, pero que quedan las ciudades para los otros, para los justos. No. Por eso es que Dios quiere que salgamos de las ciudades, porque Dios no va a hacer diferencia entre el impío y la ciudad donde vive. Rapidito. Siempre vi que cuando Dios lo destruía al impío, Sí. lo destruía con todas sus pertenencias. Exactamente. Es interesante lo que dice Luis. Siempre cuando Dios destruía a los impíos, los destruía con todas las cosas que poseían, la mayoría de las veces, no siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces los destruía con todas las cosas de ellos. ¿Por qué? Porque en forma espiritual, en forma simbólica y en forma ideológica, hermanos, los impíos habían contaminado todas sus obras. Entonces Dios también tenía que destruir las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades estaban los altares para los ídolos, estaban los prostíbulos, estaban las imágenes de sexo y pornografía, estaba también todo lo que a los mismos justos los iba a llevar a desviarse si después ellos seguían viviendo en esas ciudades. Porque no vamos a decir que las ciudades, las construcciones eran puras, hermanos. Ustedes han visto cuando fue destruida la ciudad italiana esta de, ¿cómo se llama? Pompeya. Todo lo que estaba construido en Pompeya, hermanos, invitaba al pecado.
había los famosos saunas homosexuales, hermano, porque eran saunas homosexuales. Saunas por todos lados, hermano. Saunas homosexuales, prostíbulos, restaurantes para orgías, hoteles. No había ninguna construcción como la gente que un justo pudiese usar, hermanos. Nada. Por eso tenía que ser destruida también la ciudad, hermanos. Porque el impío, las obras que hace el impío, las contamina por la misma acción de llevarlas a cabo. Porque lo que el impío construye es malo, hermanos. Vean los documentales por YouTube, busquen Pompeya, pongan destrucción de Pompeya, pongan arqueología de Pompeya en internet y van a ver las cositas que se encuentran. Todas las construcciones eran templos paganos, centros espiritistas, hoteles con prostíbulos, restaurantes para orgías, todo tipo de prostíbulos, saunas homosexuales, todo era malo, hermanos, todo era malo. Entonces Dios tuvo que destruir al impío con las construcciones que los impíos habían hecho, ¿sí? En el versículo 12, los varones le dicen a Lot que todo lo que tenga lo saque de este lugar. Exactamente, pero ya llegamos a eso. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 19, en el versículo 15 y 16, es muy lindo el concepto de la misericordia de Dios, o sea, cómo ejecutó Dios su misericordia a través de los ángeles para con Lot. Era sacarlo de las ciudades, porque Dios no podía decir, destruyo los impíos, pero la ciudad no, porque la ciudad estaba llena de toda la basura construida por los impíos. Había prostíbulos, había saunas para homosexuales, había albergues transitorios, había salas de espiritismo, salas de rituales, salas de idolatría, ídolos, un montón de cosas. O sea que no había ningún lugar, hermanos, donde Dios hubiera podido decir, bueno, esta parte geográfica la dejo intacta. Todo lo que había en la ciudad de Sodoma fue destruida. Pero vuelvo a repetir, me llama la atención de que Dios, por su misericordia y por la acción de sus ángeles, escoge sacarlo a Lot fuera de la ciudad. ¿Queda claro eso? Bueno. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Ya vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos. Entonces, los ángeles lo sacan a Lot de la ciudad. Y noten, hermanos, la necedad de Lot. Resulta que los ángeles lo sacan de la ciudad, lo sacan fuera de la ciudad, pero Lot quiere volver a una ciudad. Noten, Lot quiere volver a una ciudad, versículo 17. En el versículo 17 dice así: y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. Perdón, ¿qué estoy leyendo acá yo? El 17, vamos a un punto antes de que le mencione esto, hermano. Me salté un punto. Otra cosa hermosa que se me acaba de pasar por alto, hermanos. Hermanos, disculpen que me haya salteado esto, casi me lo salteo, pero es impresionante. El primer punto es la misericordia de Jehová por medio de los ángeles para con Lot de sacarlo de la ciudad. Y encima, cuando lo saca de la ciudad, los ángeles ahora le señalan el monte. Noten que los ángeles le señalan el monte, y en el versículo 17 dice: y fue que cuando los hubo sacado fuera, le dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Noten lo que le dicen los ángeles: ni pares en toda esta llanura, no quiero que te quedes por acá, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Se dan por qué esta tipología, hermanos, se va a cumplir en el tiempo del fin? ¿Y por qué? Para entender cómo tiene que obrar la iglesia adventista en el tiempo del fin, hay que estudiar detalladamente Génesis capítulo 19. Los ángeles lo sacan de la ciudad. Entonces, una vez que lo sacaron de la ciudad, Lot hubiera dicho, bueno, ya estamos fuera de la ciudad. No, ahora escapa al monte. Y esto es lo que se va a dar, hermanos, cuando finalice el tiempo de gracia más específicamente. Dios nos sacará de las ciudades ya sí o sí, y una vez que estemos fuera de las ciudades ya tendremos que escapar a los montes. Habiendo dejado en claro eso, hermanos, vamos a ver
la conducta de Lot, que ahí era lo que yo les quería explicar, cómo Lot, después de que los ángeles lo sacan fuera de la ciudad y le dicen que encima se vaya al monte, ahora Lot quiere volver de nuevo a la ciudad. Y noten lo que dice el versículo 18 al 23. Génesis capítulo 19, versículo 18 al 23 dice: y Lot les dijo, o sea, les dijo a los dos ángeles, no, les dice, no, no. Pero los ángeles les lo sacan de la ciudad, lo salvan y le dicen que se huya al monte, y Lot dice, no quiero, no, le dice, hermano, fíjense bien. Versículo 18, y Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. O sea, no creía en las instrucciones de los ángeles, no creía en las instrucciones de Dios dada por medio de los ángeles para su seguridad. Versículo número 20. He aquí ahora esta ciudad, de nuevo mencionando la ciudad, y ya voy a explicar todo esto, hermanos. Versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, ¿no es ella pequeña y vivirá mi alma? Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí haya llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces explicamos un poquito. Lot, su esposa y su familia se habían acostumbrado durante tanto tiempo, hermanos, a vivir en las ciudades, que les fue imposible en el tiempo del fin querer recién salir de ellas. Porque como Lot durante toda su vida fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y se fue acercando más hacia Sodoma, como lo dice Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13, en vez de irse alejando más, durante toda su vida terrenal acercó más sus tiendas hacia Sodoma. Claro, en el último tiempo, cuando los ángeles le han dicho que salga, ya le costaba salir y no quería ir ni al campo ni al monte. Y hermano decía que en otra ciudad le iba a ir bien. Noten, hermanos, en el campo. Noten, hermanos, no quiso ir ni al campo ni al monte. Es más, él creía que en otra ciudad le iba a ir bien, y no en el campo y en el monte como le habían dicho los ángeles. ¿Se dan cuenta por qué, hermanos? Todos los hermanos adventistas que no han seguido el consejo sabio de la hermana Huay van a sufrir mucho en el tiempo del fin, porque hay muchos adventistas que dicen no, y en vez de alejarse de las ciudades, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, cada década que pasa, van poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y claro, como va pasando el tiempo y van poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma, en el tiempo del fin también se van a detener como Lot. Pero ya van a ver, hermanos, a lo que yo voy a llegar cuando esté finalizando este estudio. Todo Génesis capítulo 19 habla de la triste historia de cómo se destruyó la familia de Lot. Yo no lo acuso a Lot, no voy a decir que Lot destruyó su familia, no, hermanos. Vamos a hablar de un concepto más amplio, y es cómo se destruyó la familia de Lot, quizás por haber tomado decisiones equivocadas. Entonces, partiendo de esta premisa, yo aplico para el tiempo del fin lo que también le va a pasar a la familia de muchos adventistas. Cómo muchas familias de adventistas se destruirán. Y para el tiempo del fin yo voy a decir que ya muchos adventistas destruirán su familia. ¿Por qué? Porque ya tienen la luz que Lot no tenía. Lot no tenía toda la Biblia escrita como la tenemos nosotros.
Lot no tenía todos los libros que hoy en día compramos en las publicaciones adventistas. Lot no tenía todo el espíritu de profecía que tenemos nosotros. Nosotros tenemos más luz que Lot. Entonces ya no podemos decir hoy en día que familias adventistas se destruirán, sino que adventistas destruirán sus familias por ponerse en contra del consejo que Dios ha dado a través de su sierva, la profeta de Dios. Bien, hermanos, habiendo entendido lo que pasó, vamos a ver, siguiendo con este concepto, hermanos, vamos a ver algo sumamente interesante. Génesis capítulo 19, versículo 12 al 14. En Génesis capítulo 19, hermanos, versículo 12 al 14, dice lo siguiente, presten atención. Dice así, hermanos. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Durante tanto tiempo, hermanos, durante tanto tiempo habían vivido esta gente en las ciudades, que no podían creer que el mensaje de Dios para ese tiempo era tan terrible. Se habían acostumbrado tanto a la comodidad, tanto a la ciudad, tanto al ritmo de vida de la ciudad, tanto al pecado, tanto a la sensualidad de la ciudad, que el mensaje de Dios que vino para ellos en ese momento no parecía verdad. Y así también hoy en día hay adventistas que se comportan de la misma manera como los yernos de Lot. Cuando tú le predicas estas cosas, como que se burlan y no entienden. Hay muchos adventistas hoy en día dentro de la iglesia adventista, hermanos, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, que son los del linaje de los yernos de Lot. Los del linaje de los yernos de Lot, hermanos, son aquellos que cuando tú le predicas estas cosas, como que se burlan, como que dicen que no va a pasar. Y yo me imagino, ¿no?, todos los adventistas que vivían en las ciudades y en las playas de allá de la India, todos los adventistas que vivían en las ciudades de Nueva Orleans, todos los adventistas que viven en muchas ciudades del mundo, que nunca le llevan el apunte a lo que dice la hermana Huay, y como que se burlan cuando un adventista fiel predica estas cosas, de pronto viene una calamidad, una catástrofe, y los barre a todos, y hasta le llegan a echar la culpa a Dios. Ay, si yo iba todos los sábados a la iglesia, ¿por qué Dios permitió que yo muera en un huracán? ¿Por qué Dios permitió que yo muera en una inundación? ¿Por qué Dios permitió que mi familia muera en un ciclón? ¿Por qué mi Dios permitió que mi familia muera en ese terremoto o en ese tsunami? Porque están hoy en día los adventistas que pertenecen al linaje de los yernos de Lot. Estos yernos lo querían a Lot, lo amaban a Lot, eran como sus familiares, pero les parecía como que se burlaban. Y llevaban una orden expresa de Dios por medio de los ángeles: saca todo lo que tienes, tus hijas, tu familia, tu mujer y hasta tus yernos. Un mensaje para la familia, pero les pareció a los yernos de Lot como que se burlaban. Hoy en día todos los adventistas que se burlan de la ida al campo pertenecen al linaje de los yernos de Lot. Sincero o no, malos o no, buenos o no, no interesa. Pero si se burlan, hermanos, pertenecen al linaje de los yernos de Lot. Entonces, cuando uno se acostumbra mucho a la vida en las ciudades, hermanos, se va a dar cuenta de que termina acostumbrándose de tal manera al estilo de vida de las ciudades que después le cuesta, hermanos, le cuesta tratar de renunciar a ese
estilo de vida, a esa comodidad, a esa forma de ser, hermanos. Le cuesta, hermanos, tratar de acostumbrarse a esas cosas. Bien, hermanos, siguiendo con el estudio bíblico, yo quiero adentrarme un poquito más al tema. Y vamos a Eventos de los Últimos Días, página 100, cita número 4. En Eventos de los Últimos Días, página 100, en la cita número 4 dice lo siguiente. Eventos de los Últimos Días, página 100. Presten atención, hermanos. Dice así. Les hago una pregunta antes de leerle esta cita. ¿Le fue bien a Lot por vivir en las ciudades? ¿Le fue bien a la familia de Lot por vivir en las ciudades? No, bueno, pero hermanos, ya me está gustando cada vez más este tema. Y entonces yo quiero ir, hermanos, a Génesis capítulo 19. Vamos a Génesis capítulo 19 y vamos a leer, a ver, por favor, Génesis capítulo 19. Claro, es para debatirlo este tema, ¿no? Pero como hay mucha gente que no estudia detallada y cuidadosamente la poderosa palabra de Dios, porque para mí la palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que le da por la boca a aquellos que la critican. No sé si me explico. Le da por la boca a aquellos que la critican. Ahora, en Génesis capítulo 19 quiero comentarles algo interesante, porque yo le estoy hablando de lo mal que le fue a la familia de Lot, pero hay un puntito que no les he mostrado de lo que le pasó a la familia de Lot. Bueno, no vamos a hablar, hermanos, de lo que le pasó a la esposa. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en estatua de sal, entonces se pierde. La pierde Lot y la perdió Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús perdió esa hija y Lot perdió una esposa y esas hijas perdieron una madre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Repito, Jesús perdió una hija, Lot perdió una esposa y esas hijas perdieron una madre. Pero ahora noten, lo peor de todo, hermanos, está en Génesis capítulo 19, versículo 29 al 38. Un hecho terrible, hermanos. Un hecho que muestra que no tan solamente, hermanos, le fue mal a la familia de Lot, sino que demostraron que la ciudad nunca les favoreció su vida espiritual, nunca les favoreció a tener una conversión genuina, nunca les favoreció a tener una moralidad recta. El versículo 29 dice, así fue que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte y sus dos hijas con él. Bueno, le agarró tanto miedo a Lot que después se termina yendo de Zoar. Porque tuvo miedo de quedar en Zoar, tenía miedo. Y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella. O sea, él fue inocente, ni cuando se levantó. Versículo 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y ustedes saben que Moab y Amón eran enemigos del pueblo de Israel. Sí, pero eran hermanos, primos hermanos, y fueron enemigos. Pero ahí demuestra, hermanos, que a Lot le fue mal, a la familia le fue mal,
Lot perdió su esposa, sus 2 hijas, por la influencia de la ciudad, no se convirtieron nunca, porque claro, en la ciudad se veía homosexualidad, se veía lesbianismo, se veía incesto, se veía violación, se veía violencia familiar, se veía drogadicción, se veía orgía, se veía sexo grupal. Entonces, claro, por ahí venía una vecina que decía, bueno, yo he tenido sexo con mi papá, y venía otro que decía, yo he tenido sexo con mi mamá. Es natural eso. En cambio, la mente ya empezaba a aceptar esas cosas de manera natural por lo que se veía y se contemplaba en la ciudad. Entonces llegó un punto en que las hijas de Lot dijeron, pero ¿y si eso pasaba en Sodoma y la gente andaba bien? Hagamos esto y bueno, y conservemos descendencia. La mente de estas 2 hijas de Lot se acostumbró al pecado que durante tanto tiempo habían contemplado y al cual su mente se había adaptado. Por eso es que cuando contemplamos muchas cosas en las ciudades, después ya ni cosquillas nos hacen. Entonces, hermanos, vemos que la influencia de las ciudades nunca produjo una conversión verdadera en la esposa de Lot y en las hijas de Lot. ¿Se va entendiendo, hermanos? Ni siquiera en los yernos. Y claro, las hijas estaban de novia, se pusieron de novia en yugo desigual. ¿Qué es lo que pasa? Que ya entramos a hablar de eso. Ahora sí le leo Eventos de los Últimos Días, página 100, cita número 4, y presten atención. Después de haber dejado bien en claro con todo esto, que a Lot le fue mal y a su familia le fue mal en las ciudades, ahora leemos Eventos de los Últimos Días, página 100, la cita número 4, que dice lo siguiente: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. ¿Cómo dice, hermanos? Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Pero como dice la hermana Huay, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Y yo pregunto, ¿son ellos mejores que Lot? No, hermanos. Ni una familia en 100 se beneficia física, mental o espiritualmente. Pero hay gente que le discute y dice, no, en la ciudad nos va mejor. Es una cita para considerar, ¿no? Bueno. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 74 y 75. A ver si lo traje al libro, creo que sí. Joya de los Testimonios, ¿cómo vamos con el sonido? ¿Vamos bien? Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 74 y página 75. Qué interesante, hermanos. Qué interesante lo que dicen acá. Dice así: pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir. Noten. ¿Y ustedes están dentro de esos pocos? Porque dice que son poquitos. Siempre han sido poquitos. Siempre han sido poquitos, hermanos. Pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorecen la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que se dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. ¿Cómo? Repito, al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo.
Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Y como vemos a muchos hijitos de adventistas que los conocíamos desde chiquitos, que después se hicieron jovencitos y ahora ya son grandecitos, y cómo los vemos en la ciudad. Noten lo que dice acá: de las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Satanás los termina dominando, hermanos. Mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales o aún todas ellas antes que poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Serán asaltadas por tentaciones y se les debe enseñar a arrostrarlas. Pero es vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo que os impidan realizar la entrega más libre, abierta y cordial de vosotros mismos y vuestras familias a Dios. En vez de la ciudad atestada, buscad algún lugar retraído, donde vuestros hijos estarán, hasta donde se pueda, protegidos de la tentación, y allí educadlos para ser útiles. El profeta Ezequiel enumera así las causas que condujeron al pecado y a la destrucción de Sodoma: soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Todos los que quieran escapar a la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa. Hermanos míos, estáis despreciando los más sagrados requerimientos de Dios porque descuidáis el consagraros vosotros y vuestros hijos a Él. Muchos de vosotros estáis descansando en una falsa seguridad, absortos en intereses egoístas y atraídos por los tesoros terrenales. No teméis mal alguno. El peligro parece estar muy lejos. Llegaréis engañados. Noten, hermanos, llegaréis engañados y seducidos a vuestra ruina eterna, a menos que os despertéis y con penitencia y profunda humillación volváis al Señor. ¿Se entienden, hermanos? ¿Se entiende esto? Entonces, hermanos, es impresionante lo que dice acá. Una y otra vez se os ha dirigido la voz del cielo. ¿Le obedeceréis? ¿Escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego, la vestidura blanca y el colirio? El oro es la fe y el amor, la vestidura blanca es la justicia de Cristo, el colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. El letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya no os parece repulsivo, porque Satanás os ha enceguecido. Pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida. Es la amonestación de los ángeles de Dios. ¿Y de dónde tenemos que escapar? De las ciudades. Se oyen otras voces que dicen: no os excitéis, no hay causa de alarma especial. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. Los que son del linaje de los yernos de Lot
las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias, pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 74 y 75? Y aquí viene el testimonio que yo les cuento. Yo he conocido muchos hijos de adventistas desde que eran chiquitos hasta que se hicieron adolescentes y hoy en día son jóvenes. Y cuando eran chiquitos eran muy cristianos y hoy en día ya todos andan con la camiseta de rock, con la calavera en la remera y con todas las camisetas de rock ahí en la iglesia. Incluso van a la iglesia con la camiseta del grupo de rock que a ellos tanto les gusta. Y van a bailar, y toman, y fuman. Hermanos, fuman. Me entero de hermanos que incluso no quiere que se los vayan a visitar porque ya están de novios con prostitutas. Se pusieron de novios con prostitutas, hermanos, y se andan revolcando en el pecado. Gente adventista que se pone de novio con prostitutas, lo mismo que pasaba en Sodoma. Y hermanos, ¿qué podemos hacer? Ustedes dirán, ¿por qué será que Hugo dice esto? Pero ya lo ha dicho la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía, lo dice en todo el fundamento bíblico y en todo el fundamento del Espíritu de Profecía que yo les estoy leyendo. Hay hermanos que dicen, lo que pasa es que ando con luchas. ¿Y saben cuáles son esas luchas? Esas luchas, salir con prostitutas, estar de novio con prostitutas, tener compromiso con prostitutas. Eso no es lucha, hermano, eso es pecado grave y pecado acariciado, eso no es lucha. Hermano, entonces ¿yo estoy exagerando o realmente lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía tiene razón, hermanos? Evento de los últimos días, página 113, cita número 1. Eventos de los últimos días, página 113, hermanos. Y la cita número 1 dice así. Yo me sorprendía cuando leía todo esto, hermanos. Evento de los últimos días, página 113, la cita número 1 dice así. La persecución de los placeres y las diversiones se centralizan en las ciudades. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo dice? La persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Por eso ustedes van a ver que incluso hay gente que se reúne a estudiar la Biblia, pero no ven la hora que termine el estudio bíblico para salir el sábado a la noche y el domingo a la noche. Porque lo más importante es ir a comer, es ir al cine, es ir al teatro, es ir a la plaza, es ir a tomar el helado, es salir al centro y es pararse en grupos en la zona más céntrica de la ciudad donde está atestada por la sensualidad, la sexualidad y todo tipo de mundanalidad. No es que sea pecado ir al centro, hermanos, entiéndase, cualquiera puede ir al centro a tomar algo, a comer algo, eso no es pecado y nunca lo va a ser. Me refiero a que es pecado la práctica constante de la mundanalidad. Hay hermanos para los cuales es una religión el salir el sábado a la noche, el domingo a la noche y algunos días de la semana a la noche a las zonas más atestadas de la ciudad donde se reúne toda la gente mundana y les gusta hacerse ver de esa forma, porque ahí es donde encuentran los placeres. Y la hermana Joy ya lo había dicho, y lo había dicho en el año 1900, porque esta cita, hermanos, está sacada de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 35, que fue escrito en el año 1900. Y dice así: la persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas,
se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. ¿Cómo? Se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros. Sí, hermanos, el asistir a los teatros, las carreras de caballos. Y si alguien dice, los teatros no, sí se puede ir al teatro, entonces también se puede ir a las carreras de caballo, entonces también se puede ir a los... ¿Por qué no, hermanos? Yo aplico una lógica. Dice así: los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. El que tiene oídos para oír, que oiga. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Entonces, si alguien me dice, no, el cine y el teatro no, entonces yo digo, si alguien me dice el teatro y el cine sí, entonces yo digo, bueno, entonces las carreras de caballo también, los deportes excitantes también, los juegos de azar también, mañana voy a jugar a la quiniela, al PRODE, las loterías, también entonces los licores, también la jarana, entonces todo, o es todo o es nada. No condicionemos culturalmente algunas cosas sí y otras cosas no, hermanos. Ahora, no es que uno se va a perder porque ha ido al cine y se va a perder porque ha ido al teatro. No, hermano, no estoy hablando en esa tontera fanática como tienen algunos laicos disidentes. No. Estamos hablando en profundidad para el que entiende profundidad. El que vive para eso, o el que siempre está en eso, hermanos, es porque es hueco espiritualmente. Y termina diciendo que la juventud es arrastrada por la corriente popular. Dice así, hermanos: los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. ¿Y a qué quiero llegar yo con un análisis teológico de esta cita? Muchos hermanos que frecuentan mucho estas cosas terminan siendo arrastrados en la juventud por la corriente popular. Se vuelven como la corriente popular, se portan como la corriente popular, hablan como la corriente popular, tienen la terminología de la corriente popular, son carnales como la corriente popular, son presumidos como la corriente popular, son chichoneros como la corriente popular, son presuntuosos como la corriente popular, son demasiado simpáticos como la corriente popular, son demasiado piolas como la corriente popular, porque son arrastrados por la corriente popular, hermanos. ¿Qué pasa si yo vivo en los juegos de azar? Llega un momento en que me va a gustar la plata, voy a ser estimulado a una actividad intensa, voy a derrochar mi sueldo, mi plata en los juegos de azar y me va a terminar yendo mal, por ponerles un ejemplo. Es impresionante para mí todo, y podemos debatir esto al respecto, ¿no? Podemos debatirlo, pero eso sería para otra situación. El que me dice esto no, yo le digo, el que me dice esto sí, yo el contexto le digo entonces todo el contexto también. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, siguiendo con el tema, hermanos, dice algo interesante, hermanos, algo muy interesante. Por eso es que muchos hijos de adventistas hoy en día ya han sido arrastrados por la corriente popular.
Y yo digo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ustedes mismos lo han visto, cada uno en su experiencia personal, cada uno de ustedes tiene una esfera de acción y tiene una esfera de amigos, ¿o no? Y los amigos que ustedes conocen dentro de su esfera de alcance o dentro de su esfera de influencia, muchos que viven frecuentando la jarana y los cumpleaños y las hamburgueseadas y la salida y todo, ¿cómo son? No les gustan las cosas espirituales, no les gusta profundizar la Biblia, solamente estudian si le da estudio un chico rubio de ojos celeste o que sea morocho pero bien parecido. Entonces la chica no estudia si el chico que le da el estudio bíblico no es bonito, y el chico no estudia si la chica que no le da el estudio no es bonita, pero no quieren estudiar la Biblia. No les gusta mucho la oración, no le hables del ayuno, no le hables de salir a predicar. Pónganlos a prueba y van a ver lo que las ciudades han hecho en ellos. Conocemos amigos nuestros que por vivir de las salidas, de las jaranas, de los cumpleaños, de las hamburgueseadas, del vivir solo de eso, y no es que sea pecado el cumpleaños, aquí también festejamos cumpleaños y la pasamos muy lindo, hermanos. Pero el que vive solo de las jaranas, ustedes van a ver que no estudian la Biblia, y cuando se reúnen a estudiar no prestan atención, se aburren, faltan, se cansan, no ven la hora que termine el estudio para poder salir al centro. No sé si me explico, porque ¿qué ha hecho las ciudades con ellos? Los volvió huecos e inútiles. Repito, hermanos, los volvió huecos e inútiles. ¿Cómo era la esposa de Lot y las hijas de Lot? Huecas e inútiles. Y así terminaron, hermanos. Qué triste. Y no lo digo yo, está ahí en la Biblia, hermanos. Tan huecas y inútiles que una terminó hecha estatua de sal y la otra terminaron teniendo sexo con el padre. Hermano, te hago una pregunta. Hay que ser ya muy hueco, muy tonto, hermanos, no tener inteligencia para mandarse una macana tan grande como esa, una metida de pata tan grande como esa. No me puede venir a mí una mujer y decirme que quedó hecha estatua de sal y que otra terminó teniendo relaciones sexuales con su padre. Hay que ser muy hueco eso, hermanos. Cuando aplicamos objetivamente el razonamiento teológico frente a las evidencias bíblicas que se presentan ante nosotros, quedamos pasmados. Y yo pregunto, ¿se equivocará Dios en todo lo que dice en la Biblia y en el espíritu de profecía, hermanos? Yo creo que no se equivoca. Es más, muchos de ustedes que tienen amigos adventistas, muchos de ustedes se han desilusionado porque los quieren a sus amigos, pero los ven que están en otra. Algunos son malos y están en otras, y otros no son malos, son sinceros, pero también están en otra. También están en otra, hermanos. Yo creo que esto es una reprensión para que volvamos de nuevo a los fundamentos bíblicos y a los fundamentos del espíritu de profecía para entender por qué Dios enseña lo que enseña y por qué es tan hermoso, hermanos. Yo me gozo, hermanos, en lo que Dios enseña, pero no me gozo en los extremismos. Y eso que quede claro, ¿no? Y espero que estas clases que estamos dando nosotros no las vayan a utilizar los hermanos de los grupos disidentes para decir, este tema que da Hugo Ortiz, este sí está bien, es el único correcto, porque este dice que hay que irse al campo. No, porque en las últimas 2 o 3 clases vienen las clases que equilibran el tema contra todo aquel hermano fanático que quiera imponer la ida al campo. Sí, Luis, rapidito. Tanto avanza la realidad dentro de la iglesia, Sí, volver, digamos, las raíces, sí, como deberíamos ser, sí, vamos a aparecer a comparación de lo otro como menoritas. exactamente. Ha avanzado tanto la mundanalidad desde el mundo hacia dentro de la iglesia, y una vez que ha penetrado dentro de la iglesia, se ha extendido tanto dentro de la iglesia que si uno quisiera ser piadoso hoy en día lo mirarían raro, pero no nos importa, hermanos. Ahora les hago una pregunta, y en esto sí se van a poner contentos ustedes porque se van a sentir equilibrados. ¿Cristo era amargado? No. ¿Cristo manifestaba necedad? No. ¿Cristo parecía tonto ante la gente que lo rodeaba? No.
¿Cristo era equilibrado? Sí. ¿Cristo era inteligente? Sí. ¿Cristo era equilibrado? Sí. ¿Cristo cometió alguna indiscreción alguna vez en su vida? ¿Se fue a algún extremo alguna vez en su vida? No, hermanos, era perfecto, era precioso. Tenía el porte de un rey cuando caminaba. Lean El deseado de todas las gentes. Entonces aclaro esto porque si vamos a tomar el ejemplo de Jesús, Jesús era extremadamente inteligente, sabio, amoroso, sin extremos, sin legalismos. Era perfecto en todas las doctrinas que enseñaba. Y nosotros también tenemos que serlo. Y no como hacen algunos grupos disidentes que agarran cualquiera de estos temas y lo agarran como caballito de batalla y se van a un extremo y parecen tontitos. Parecen fanáticos, parecen legalistas, pero en las próximas clases vamos a aclarar bien estas cosas para que veamos que no tenemos que irnos a ninguno de los extremos y dejar mal el Evangelio y dejarlo mal a Cristo con nuestro mal testimonio por irnos a los extremos en las doctrinas que creemos y enseñamos. Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a ver algo interesante. Evento de los últimos días. ¿Hemos leído la página 100 o no? ¿Seguro? ¿Seguro, hermanos? Sí hemos leído eso, hermanos. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, eventos de los últimos días, página 100, la cita número 3. Y a ver si me dan la razón o quizás están en contra de lo que yo les voy a leer acá. Evento de los últimos días, página 100, la cita número 3 dice lo siguiente. ¿Qué opinan de esto, hermanos, que se nos revela en el espíritu de profecía? Evento de los últimos días, página 100, cita número 3. Dice así, hermanos. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es sabio el consejo del hermano Joel. No dice al monte donde hay víbora. No, hermano. Sino un poquito más apartado, zonas rurales. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Pero noten lo que dice y por qué lo dice. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Muchos jóvenes y muchos adultos serán entrampados y arrebatados por el enemigo acá en las ciudades. Satanás va a dominar a muchos acá en las ciudades. Va a arrebatar a muchos acá en las ciudades. Va a entrampar a muchos acá en las ciudades. ¿Va quedando claro, hermanos, todo lo que les voy mostrando con respecto a esto? Bueno. Evento de los últimos días, página 101, cita número 3. Evento de los últimos días, página 101, la cita número 3. Dice así, hermanos. Noten cómo Dios está mostrando por qué a una familia no le conviene vivir en las ciudades. Y te da todas las razones. Absolutamente todas las razones te las da. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. ¿Cómo? El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. ¿No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas? ¿Te gustó o no te gustó? Te lo dice, te lo declara y encima te lo explica. ¿Por qué? No voy a comentar esta cita porque se explica sola, hermano. Lo que sí voy a hacer es leerla de nuevo.
El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. ¿Queda claro, chicos? Todas las cosas feas por las cuales Dios declara que no es bueno que una familia viva en las ciudades. ¿Y por qué una familia que vive en las ciudades tiene tantas desventajas, hermanos? Bueno, Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Dice así, hermanos. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, dice lo siguiente, hermanos. Dice así. Y es interesante, ¿no? Dice así: cada vez que veo estas flores pienso en el Edén. Constituyen una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Así es como Él nos proporciona en este mundo un goce anticipado del Edén. Quiere que nos deleitemos en las cosas hermosas de su creación y que veamos en ellas una expresión de lo que Él hará por nosotros. Desea que vivamos con amplitud de espacio. ¿Se entiende, hermanos? Desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo, y noten lo que Dios dice de su iglesia, su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar y harán esto cada vez más. ¿Se entiende, hermanos? Pero no era el propósito de Dios que vivamos en hacinamiento, dice Eventos de los Últimos Días, página 101, cita número 3, ni tampoco que vivamos en aglomeración. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Y para ir terminando, hermanos, vamos a Lucas capítulo 17, versículo 28 al 33. En Lucas capítulo 17, versículo 28 al 33. Y dice algo interesante, porque todo esto está muy relacionado proféticamente, escatológicamente con el tiempo del fin, está muy relacionado y va a tener un cumplimiento ahora en el pueblo de Dios que es fiel y que realmente quiere hacerle caso a las cosas que Dios pide. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 33. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Aquí hay profundidad, hermanos. Y dice el versículo 31 ahora hasta el 33. En aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Si desciende, que sea para huir, pero no para tomarlas. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás, porque está bien estar en el campo. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. Hermanos queridos,
hemos avanzado una clase más para tratar de que cierre un poquito más el círculo con respecto a todo lo que Dios ha revelado, con respecto a su voluntad para nosotros, explicándonos los por qué de que Dios no quiere que estemos en las ciudades, y habla de enfermedades, violencias, huelgas, asesinatos, suicidios, hacinamiento, aglomeración, mala salud, contagios, enfermedades y bla, 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 un montón de fundamentos que dicen de por qué no es conveniente estar en las ciudades. Nuestro amado Señor Jesucristo nos ha bendecido con este conocimiento y esta ciencia para que nosotros lo pongamos en práctica. Y no que digamos, ah, qué lindo el estudio, mira qué lindo lo que ha dicho, qué interesante lo que ha dicho, qué fundamento que ha presentado. No, a mí no me interesa que nadie diga que es lindo o que es malo. No me interesa, hermanos. A mí lo que me interesa es que la gente trate de aplicar a su vida personal las instrucciones que Dios nos ha dado para poder alejarnos en la medida de lo posible de lo que son las ciudades. ¿Queda claro, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿qué le parece entonces si para terminar hacemos una oración de rodillas? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio que hemos hecho. Te pedimos por favor, Señor, que perdones nuestros pecados porque somos muy defectuosos, y te pedimos por favor que bendigas a los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo y que están compartiendo los CD y los DVD de estos temas, para que tú puedas obrar en el corazón de ellos, y que ellos, a esta altura del tiempo, ya haya muchos que hayan formado clases bíblicas, clases de profundización de la Biblia, en donde realmente puedan enseñar a otras personas y a otros adventistas todas estas verdades que son para beneficio nuestro. Perdónanos nuestros pecados, quédate con nosotros, y te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén.